Somos Javerim, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Stern. Hacete amigo. Shalom amigos, Laila a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí compartiendo un nuevo programa de Somos Javerim, Somos Amigos, este magazine judío mesiánico que hacemos con tanto amor, como siempre decimos. Estoy aquí con un equipo, un gran equipo de amigos, tal es el espíritu de la comunidad. Voy a presentar primero a mi costado izquierdo a un gran periodista judío mesiánico, el Gerardo Rosín del judaísmo mesiánico, así me gusta decirle, porque tiene siempre la preguntita difícil, como hacía Gerardo Rosín la preguntita animal. Bienvenido, Pablo Buldao. Shalom, Marce, muchas gracias. Gracias a vos, a toda la audiencia, a Pablo Galagoski, que ahora lo vas a presentar seguramente. Y esperemos hacer un lindo programa, como siempre, como cada miércoles, para que lo puedan disfrutar los que están del otro lado de los receptores y también los que lo vean ya cuando esté grabado y archivado en nuestro canal de YouTube. Bien, perfecto. Bueno, ya que lo nombraste, lo vamos a presentar. Nuestro operador técnico, Pablo Daniel Galagoski, es el dueño aquí de los estudios de Radio Eticar. Hermosos estudios donde nos sentimos siempre tan cómodos, la verdad son muy confortables. Es un placer venir cada semana a grabar aquí en vivo y también, como bien dijiste, para subirlo luego también a YouTube, este programa Somos Javerim. Bueno, vamos a presentar, Pablo, primero, para todas aquellas personas que se quieran comunicar con nuestro programa, ¿cuáles son las vías de comunicación? Bien, Marce, entonces tenemos 3 vías de comunicación, que son el correo electrónico por un lado, que es la dirección es comunidadjaverimtovim@gmail.com. Tenemos nuestro canal de YouTube, al cual se pueden suscribir en forma gratuita, que es Comunidad Javerim Tovim. Tenemos la vía del WhatsApp, cuyo número es el +54 911 41 87 62 22, y los integrantes de nuestra comunidad se pueden comunicar al WhatsApp interno de... A nuestro grupo de WhatsApp. Ahí está. Bien. Mandamos un gran abrazo, un gran saludo a toda la gente de la comunidad Javerim Tovim, seguro muchos nos están escuchando ahora, y bueno, a todas personas oyentes que también van escuchando, viendo estos videos en las redes sociales y que esperemos pronto muchos seguramente se van a sumar también a la comunidad. Amén, Marce. Para todos ellos vamos a explicar simplemente que nuestra reunión principal es la del Kabbalat Shabbat en la comunidad. La hacemos todos los viernes por Zoom a las 19:30 horas de Argentina. Típica celebración de Kabbalat con las brajot, las bendiciones de las velas, las neirot, del vino, el yain y también del jalá, el pan trenzado. Compartimos luego temas de alabanza y adoración en hebreo y en español. Media hora aproximadamente de enseñanza de la palabra del Señor, con la bajada que nos da Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como se dice en hebreo, de la cual muchas veces la comparto yo, algún líder, algún pastor invitado, y también vos, Pablo. Así es, Marce, casualmente, o no tan casualmente, este viernes me toca desarrollar la reflexión a mí. Este viernes tengo Shabbat yo, puedo descansar, ¿no? Así es, vas a poder tomarte tu día de Shabbat, de descanso, y la palabra, la reflexión será, en este caso, responsabilidad mía. No vamos a anticipar el tema, que vos ya me lo comentaste, Pablo, para que justamente generar esa intriga y los amigos de la comunidad puedan sumarse este viernes, que la pasamos también, ¿no?, en esos Zoom. Y sí, porque más allá de la reflexión, de las brajot, de las canciones que escuchamos, después también está la charla amena, el intercambio entre hermanos, entre amigos. Y al terminar la reflexión damos un intercambio de opiniones entre todos, donde todos crecemos muchísimo escuchando a los demás, que todos tienen el Ruach HaKodesh, ¿no? Opiniones, preguntas, en fin. Una linda reunión. Los viernes particularmente, en mi caso lo disfruto mucho y
supongo que así será con la mayoría o con todos los hermanos que también lo hagan. Te cuento, Pablo, bueno, ustedes aquí, Pablo Galagowski, también lo saben, estoy haciendo un pequeño esfuerzo porque ando mal de la garganta, está haciendo mucho frío la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta semana bajó un poquito el frío, Sí. pero la semana pasada tuvimos una ola polar importante, no solo en Buenos Aires, en toda la Argentina, Sí. temperaturas muy fuertes y bueno, se ve que me hizo mal. No tengo fiebre, ni COVID, ni nada de eso, pero sí me afectó un poco la garganta. Té con miel pura y tratando de cuidarme. Pero bueno, quería venir aquí a estar con todos ustedes y hacer este programa. Pero sí, está haciendo... Bueno, me comentaste que hoy hizo unos 20 grados. Hoy hizo, sí, 19, 20 grados, si no me equivoco, pero días atrás sí. Y te pongo un solo ejemplo, no es solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del país. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo tengo familia en General Roca, Río Negro. De paso les mando un saludo porque sé que escuchan y están siempre prendidos a la transmisión. Una de esas personas fue protagonista de un testimonio en el libro Completos en el nombre de Yeshua, que escribimos juntos. Sí, mi prima Susana, su marido Jorge y mi tía Inés, a la que yo quiero como una madre, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quería decir? Que ahí en General Roca, Río Negro, no suele nevar, pero nevó. Ah, mirá vos. Cayó nieve hace algunos días. Bueno, allá están Lili y Cami, que son integrantes de la comunidad. También, sí, madre e hija. Sí. Sí, vinieron en un momento, ahora un año y medio aproximadamente, o 2, a un cabalá presencial en esa época. Me recuerdo estuvieron en la casa de Maxi, Mariana y mía, bueno, el pequeño Samuel también, Sí. que era muy chiquitito, y compartimos un cabalate hermoso. Y me acuerdo que en ese momento, en el momento de hacer la brajá de las velas, se la dimos para que la haga Lili. Ella no es judía, era su primera vez haciendo un cabalat, participando en un cabalat, Sí, y se emocionó mucho. Sí. Se quebrantó y empezó a llorar, lo recuerdo. muy emocionada, ¿te acordás? Lo recuerdo, sí, a Lili, a su hija Cami. Cami. Muy Qué bien que canta Cami. Cami Sí. es una gran adoradora, tiene una voz privilegiada. Muy lindos días se pasaron cuando estuvieron acá en Buenos Aires. Creo que lo disfrutaron y bueno, hay fotos de su paso por Puerto Madero. Sí, quizá, un año y pico después volvieron y estuvieron en mi casa, también compartimos unas pizzas, estuvimos charlando de cosas del Señor y fue una charla hermosa. Bueno, ese es el espíritu que se pone en la comunidad, Sí, ¿no? totalmente. Que nos vamos haciendo amigos, además de lo espiritual, ya no solo hermanos. A ver, por eso la comunidad se llama Jabrín Tobim, el nombre fue orado y quiere decir buenos amigos, basados, como siempre decimos, en el pasaje que el mismo Yeshua dijo: si ustedes hacen mi voluntad, yo los llamo mis amigos, ¿no? Amén, sí. Amigos, hermanos, y bueno, creo que todos los integrantes están muy identificados con este nombre tan, bueno, que tanto se ajusta a lo que es la esencia de la comunidad. Así es. Bien, vamos a anticipar el tema que vamos a tratar hoy, Pablo, si te parece. Sí. Bueno, hoy no vamos a tener invitado, vamos a tratar un tópico, como solemos hacer a veces. Creo que es muy profundo, muy interesante y, como decimos acá, por lo menos en la Argentina, da mucha tela para cortar. Sí. ¿Qué quiere decir? Que se puede desarrollar y profundizar mucho sobre esta temática. El título es ¿cómo ven los judíos? Y aquí sí lo vamos a nombrar de esta manera: al Jesús cristiano. O sea, siempre nosotros decimos, no, Jesús no, Yeshua es el verdadero nombre. Sí. La palabra dice, hay un nombre sobre todo nombre, uno único y verdadero. Pero, ¿qué pasa? A través del nombrar a Jesús, o Jesucristo, quizás un poco más en el catolicismo, más utilizado, eso lo que hace es que genera cierto rechazo en el pueblo judío. Después vamos a ir profundizando a través de un informe que vamos a leer, Sí. de una persona mesiánica, que es una redacción muy completa, y detallando y desmenuzando por qué es contraproducente a veces hablar de, si bien no es el nombre verdadero, pero qué es lo que genera, sobre todo en la mente del judío. Cuando la palabra dice que vamos al judío primeramente y también al griego, tenemos que comprender entonces, en una comunidad mesiánica, cómo es la manera correcta de expresarnos bíblicamente y qué es lo que genera en el otro, cuando hablamos de esa manera, ¿no? Sí, lindo tema, da para mucho, ¿no? Y bueno, enseguida vamos a empezar a hablar de eso. Bien, sabemos que ya tuvimos algún mensajito por ahí. En mi caso se comunicó David de Venezuela en forma privada. Bueno, mandó un saludo, felicitaciones por el tema del programa en la radio. Así que un gran abrazo a David y bueno, a través de él también a Vale, Valentina, que tuvimos Sí. una hermosa nota la semana pasada, ¿no? Sí, todavía... Ellos son muy amigos. Todavía recibimos comentarios De Pablo Galagowski, lo vamos a sí. decir al aire. Pablo Galagowski hace un ratito, Elogió a Valentina. sí, dijo que se sorprendió, y a mí me lo comentó la semana pasada luego de la nota,
que se sorprendió por la madurez y los valores que tiene Valentina, ¿sí? Ahí nos está diciendo que sí. Sí, dice que sí el operador y bueno, creo que habrá sido así con muchas personas que escucharon esa nota, ¿no? Sí, seguramente. Hay mucha gente así en la comunidad, obviamente. La tiene que conocer a Mía un día también. Esperemos si, con el permiso de Mariana, por ahí las podemos entrevistar en algún momento. Ojalá, o las dos juntas, ¿no? Ojalá, sí. Esa es una buena idea. Claro. Ya nos vamos a poner en contacto. Bueno, a Maxi ya lo hemos tenido, También. hablando del Grupo LEM. Sí. Bueno, vamos a compartir un poquito de música, como siempre solemos hacer en los programas de Somos Javerín, Pablo. Sí. Bueno, prepárate porque este tema lo conocen los judíos, los no judíos, los que son de distinto credo, lo conocen todos. Y creo que la gente, cuando tiene que elegir una canción que identifique a lo que es la cultura judía y un tema popular, ese que vamos a escuchar ahora. A ver, bueno. Se llama, creo que ya deciste el nombre, ya vas a saber claramente qué te hablo. Haba Nagila. Y bueno, sí. Y la traducción es Alegrémonos. Ahí está. Pum para arriba, tanda musical primera, no se vayan, ya volvemos, esto es Somos Javerín, a disfrutar. Bien, aquí de nuevo, amigos, segundo bloque de Somos Javerín. Imposible no querer danzar con esta canción, ¿no? Y no, este es el número uno de los temas, me Lejos, parece. Sí, lejos. sí. Creo que Bueno, sí, hay canciones sí. como La Tigua, el himno, No, claro, es otro Jerusalén de Sao, Jerusalén de Oro. a otro nivel, yo digo de no sé, de los bar mitzvah, de las fiestas de Claro. casamiento. De lo cachengue, como decíamos, Claro, ¿no? este me parece que es el número uno. Sí. Que te levanta enseguida. Sí. Es como automáticamente te dan ganas de salir de la silla e ir a danzar. Y el más conocido entre los judíos y los no judíos. Entre los no judíos es muy conocido. Sí. Sí, eso es algo que llama la atención. Bien, Pablo, bueno, seguramente se va a querer comunicar gente a el programa Somos Javerín, así que te voy a pedir de nuevo cuáles son las vías de comunicación. Bueno, Marce, entonces tenemos el correo electrónico, cuya dirección es
comunidadjaverimtobim@gmail.com, el canal de YouTube, que es Comunidad Javerim Tobim, y el WhatsApp, que es el más 54 911 41 87 62 22, y la gente de la comunidad se puede comunicar al WhatsApp de la comunidad. Bien. Bueno, vamos a meternos ahora de lleno entonces en este tema del tópico, un tópico profundo, interesante y quizás hasta puede generar polémica también, ¿no? Que se llama, el título es ¿Cómo ven los judíos al Jesús cristiano? Claro, muchos quizás hoy van a escuchar Somos Javerim, el programa, y van a decir, pero ¿cómo? No es que hay que hablar de Yeshua, que Jesús no, y de repente estamos poniendo un título donde nombramos a Jesús. Claro. Bueno, justamente ahí es donde vamos a marcar la diferencia, de qué es lo que genera el Jesús cuando es nombrado de esa manera y no con el verdadero nombre que es Yeshua, Así el es. Mashiach o el Mesías de Israel. Sí, sí. Principalmente, bueno, en mucha gente, obviamente cuando hablamos cristianos que tienen la visión judío-mesiánica o la visión mesiánica, te van a hablar de Yeshua. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando esa visión no está o todavía no se comprende? O todavía no hay un llamado a esa visión, porque a veces el Señor, él mismo en un momento pone un despertar. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, Pablo, un artículo que lo vamos a ir desmenuzando en el recorrido de la misma nota, que fue publicado en el portal My Jewish Learning, que vendría a ser como mi enseñanza judía. Es en este caso de Yehuda Kursner, habla sobre la crisis de identidad, y él lo tituló de esta manera: ¿qué es lo que creen los judíos acerca de Jesús? Sí. Y como subtítulo dice, ¿cómo el judaísmo ve al hombre que los cristianos veneran como el Mesías? Entonces vamos a comenzar a desarrollarlo, y dice lo siguiente: Jesús es una figura central del cristianismo que los cristianos creen que es el Mesías, el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿qué es lo que creen los judíos acerca de Jesús? Estamos hablando de cómo lo titulan los cristianos, que no tienen visión mesiánica, obviamente. Sí. Para algunos judíos, el nombre es casi un sinónimo de pogroms, eran las revueltas que había, por ejemplo, en Rusia, y las cruzadas, todos sabemos lo que son las cruzadas, acusaciones de desidio y siglo de antisemitismo cristiano. Otros judíos, de manera reciente, lo han llegado a ver como un maestro judío. Esto no significa, sin embargo, que crean, como los cristianos, que se levantó entre los muertos o que era el Mesías. Sí, está claro. Ahí ya tenemos que hacer una aclaración importante. Sí. Muchos, la mayoría de los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, piensa que no fue verdad que hubo una resurrección, Sí. que se levantó entre los muertos. Sí. Eso lo descartan. Lo descarto. Lo veían como un hombre Sí. que nació, vivió, murió, punto. Ahí Sí. termina la historia. O a lo sumo como un gran maestro, pero no más allá que eso. No como alguien que resucitó, Claro, eso seguro. no más que eso, sí. Bien. Aunque ahora mucha gente ve a Jesús como el fundador del cristianismo, es importante resaltar que nunca tuvo la intención de establecer una nueva religión, Ahí está. al menos acorde a las fuentes más antiguas, y que nunca usó el término cristiano. Mirá que dato importante. Sí. Yeshua nunca habló de cristianos, No, fue instaurado luego de él. sí. Nació y vivió como un judío, esto lo decimos siempre, y sus primeros seguidores también fueron judíos, Sí. también lo decimos. El cristianismo surgió como una religión distinta solo en los siglos después a la muerte de Jesús. Y bueno, tantas veces lo hablamos y ahora está puesto en la palabra de, en este De artículo. Yehuda Kursner. Yehuda, sí. Este es un dato que al leerlo, te lo conté antes de entrar al programa, Pablo, me hizo acordar de vos, porque vos permanentemente decís, Jesús, Yeshua, no fundó una nueva religión. Sí. Él nació, vivió y murió como judío. No quiso fundar nada, no quiso apartarse del judaísmo, Nunca negó su judaísmo. No. Al contrario, lo exacerbaba. no llamó a la gente a que se vaya del judaísmo tampoco. Sí. Vamos a dar algunos datos que hasta aquí no están presentes todavía. Fue circuncidado, como todo judío, Sí. enseñaba Torá. A los 12 años lo encontraron en el templo, enseñando Torá a los grandes sabios. Sí. Festejaba las fiestas solemnes, Pesaj, Sukkot, Shavuot, todas las que figuran en la palabra. El Shabbat aún es una fiesta solemne que figura, por ejemplo, en el libro de Levítico 23. Usaba el talit, el manto de oración. Él vestía como judío. Sí. ¿De dónde es cristiano? Claro. Ahora, fíjate cómo ese dato fue incorporado y enquistado de tal manera que estamos viendo cómo lo ven los judíos, la mayoría de los que todavía no aceptan a Yeshua. Lo ven como un fundador casi del cristianismo o del catolicismo, Sí. a un Mesías totalmente judaico. Qué lejano que está eso de la verdad, ¿no? Sí. Bueno, tantas veces lo hablamos, ¿no? Ahora estamos confirmándolo a través de este artículo. Pero Bien. sí.
Vamos a seguir. Aquí el autor hace una pregunta. ¿Quién era Jesús? Prácticamente todo lo que se sabe del Jesús histórico proviene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Recordemos que es pacto renovado, ¿sí? Brija de allá en hebreo. Sí. Acá los menciona Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los académicos creen que fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús. Así lo menciona el autor. Sí. Pese a que no hay evidencia arqueológica o física de su existencia, la mayoría de los académicos están de acuerdo en que Jesús existió, que nació en algún momento de la década anterior a la era común y que fue crucificado entre el 26 y el 36 de la era cristiana, los años en los que el gobernador romano Poncio Pilato rigió Judea. Vivió en una época en la que el Imperio Romano gobernó lo que hoy es Israel y en la que el sectarismo estaba extendido con grandes tensiones. Esto es algo que vos siempre mencionás. Ahora quiero que me dejes terminar el párrafo y lo vamos a analizar. Sí. Con grandes tensiones entre los judíos, no solo en cuanto a hasta qué punto cooperar con los romanos, sino también en cuanto a cómo interpretar la Torá. También fue, para algunos, un tiempo inestable cuando el descontento con las políticas romanas, así como con los sumos sacerdotes del templo, sembraron las esperanzas por un redentor mesiánico que echaría a los ocupantes extranjeros y restablecería la soberanía judía de tierra de Israel. Bueno, ¿cuánto para analizar, no? En este párrafo. Sí. Esto fue otro dato que al leerlo me acordé de vos, Pablo. Ajá. Cuando vos decías que había una tensión muy grande con el pueblo romano y esa presión no era fácil de soportar para el pueblo judío. No. Contextualizando el momento histórico en que vivió Yeshua, ¿verdad? Verdad. Y encima, como para seguir agregando motivos de conflicto, estaba el mismo pueblo judío dividido entre sí, pues estaban los fariseos por un lado, los saduceos por otro, todos tenían distintas ideologías, ¿no? Y en ese momento es cuando llega Yeshua. Había una crisis y una tensión política, pero también religiosa y también a menor escala económica y obviamente social, como Sí. primer punto. Claro. Esa tensión estaba generada no solo, como dice acá el artículo y en este párrafo, con el poder político romano o grecorromano, sino también con el Sanedrín, Ahí está. con los sacerdotes y con los grandes directores, en ese caso, de la judeidad del momento. Sí, los que recibieron las críticas más feroces de Yeshua. Los fariseos, los sacerdotes, las autoridades religiosas. Claro, porque recordemos que con la enseñanza que estaba dando en esa época, se estaba de alguna manera oponiendo al César, oponiendo al Sanedrín, oponiendo a muchos intereses que habían. Sí. Eso lo llevó luego a la muerte. Ujú. ¿Sí? Bien, otra pregunta que hace el autor. ¿Fue Jesús el Mesías? La cuestión, ¿fue Jesús el Mesías? Requiere una pregunta anterior. ¿Cuál es la definición de Mesías? Dice, los profetas, Neviim, como se dice en hebreo, quienes escribieron cientos de años antes del nacimiento de Jesús, tuvieron la visión de que una era mesiánica como un periodo de paz universal, en la que la guerra y el hambre serían erradicados y la humanidad aceptaría la soberanía de Dios. Durante el primer siglo, la idea desarrolló que la era mesiánica atestiguaría una resurrección general de los muertos, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, incluyendo las 10 tribus perdidas, un juicio final y paz universal. Acá tenemos que señalar que estas son interpretaciones humanas, Sí. porque la palabra no habla de eso, ¿sí? De que iba a haber una paz universal y todas las tribus. Sí habla de la reunificación de las tribus, pero al final de los tiempos y luego el shalom con Claro. la venida Sí. del Señor. Sí. Pero acá estamos hablando de interpretaciones de gente que o no conocía o desconocía a Ruach HaKodesh o directamente los profetas que estaban hablando no en términos de lo que iba a pasar con Yeshua en su segunda venida, en la vuelta. Sí. Es como que falta una partecita de rompecabezas, ¿entiendes? Sí, los profetas Daniel, Ezequiel, Jeremías, bueno, y más, hablaron del final de los tiempos, que ahí, Claro. ahí iba a ser un periodo de paz definitiva. Lo que pasa es que yo creo, Pablo, acá cuál es el quid de la cuestión, que hay una diferencia muy grande cuando vos lees la Torah sin el Ruach HaKodesh, sin haber aceptado Yeshua, y una cosa cuando vos lees completo Torah, Tanaj y Brija de allá, Sí, con el discernimiento que conecta los pensamientos de los profetas con últimos tiempos, por ejemplo, Apocalipsis. sí, Donde exacto. ahí comprendes Sí, realmente
cuál es el mensaje Claro, que el Señor quiere dar. vos tenés, por ejemplo, Daniel y tenés Apocalipsis y ves cómo se Hay conectan muchas similitudes. de una manera sorprendente. Sí, Claro, sí. pero quizás si vos todavía no tenés la revelación de Ebrija de allá y Claro, de Apocalipsis, no lo ves. no llegás a comprender Sí. a Daniel totalmente. Claro. O podés comprender algo que no es exactamente lo que dice la palabra. Mm, ¿Sí? sí, sí, sí. Por eso me parece que acá cuando dice los profetas, los Nevi'im, está viendo interpretaciones sin el discernimiento de algunos que se consideran sabios, ¿entendés? De la Sí. palabra desde el judaísmo, pero sin discernir desde el punto de vista del Ruach HaKodesh, que te da una visión más completa, más general y más exacta. Ujú. Bien, vamos a seguir avanzando. Seguimos con el artículo entonces. Algunos judíos creían que el Mesías sería un descendiente del rey David. Sí, Esto lo hemos dicho varias veces. Basándose en la interpretación de la promesa de Dios a David de un reino eterno en Samuel 2, versículo 7. Los rollos del Mar Muerto hablan de dos Mesías, un líder militar y un sacerdote. Estos son obviamente extratestamentarios. ¿Sí? sí. Otros judíos esperaban al profeta Elías, al ángel Miguel, a Enoc y a cualquier otro número de figuras para que dieran paso a la era mesiánica. Historias de los evangelios acerca de Jesús sanando a los enfermos, levantando a los muertos o proclamando la inminencia del reino de los cielos, sugieren que sus seguidores lo veían como alguien designado por Dios para traer consigo a la era mesiánica. Uno de las características más importantes siempre citamos y es lo que piensa la mayoría de los judíos está esperando a un Mesías y aún hasta el día de hoy como el rey David, un guerrero que termine con los enemigos de Israel y todos los judíos juntos tras ese Mesías. Y la palabra no habla de eso. No, De hecho, Yeshua vino manso, humilde, en un asno, desconcertó a todos. sí, Por eso mismo muchos también no lo reconocieron. exacto. Porque, claro, lo vieron hacer milagros, pero el mismo Yeshua cuando la gente lo señaló como el libertador que iba, que los iba a liberar en ese momento, el mismo Yeshua dio un paso al costado y dijo, no, yo no soy esta persona en este momento. Sí, lo vieron hacer milagros, pero también recordemos que algunos le decían que hacía milagros en nombre de Belcebú. También, sí. O sea, en nombre de los demonios. Sí, también. O sea, que no discernían que estaban frente Sí, al Mesías. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Más de 1000 años después de la crucifixión de Jesús, el sabio medieval Maimónides, también conocido como Rambam, expuso en su Mishneh Torah cosas específicas que los judíos creen que el Mesías tiene que cumplir para que se confirme su identidad, entre ellas la restauración del reino de David y de su antigua gloria, lograr la victoria en batalla contra los enemigos de Israel, reconstruir el templo que los romanos destruyeron en el año 70 de la era cristiana, y la reunión de los exiliados de la tierra de Israel. Y si no logra, mirá lo que afirmó, si no logra tener éxito en esto, o si es asesinado, será sabido que no fue aquel prometido por la Torá, escribió Maimónides. Sí. Basado totalmente en un pensamiento humano, quizás Humano, propio. Sí, Maimónides era una gran eminencia, pero obviamente no creía en Yeshua. Claro, lo que pasa es que estos hombres eran referentes, Sí. y para algunos lo siguen siendo hasta el día de Lo hoy. son, claro, sí. Entonces, escuchar de un líder que es un referente tuyo a nivel colectividad, comunidad, creencia, Sí. es muy fuerte. Y marca tendencia y marca opinión y forma Sí, opinión. Sí, tal cual. Bien, otra pregunta que plantea el autor en el texto. ¿Qué hay acerca de judíos para Jesús? Serían los judíos mesiánicos, ¿sí? Sí. Los que creen en Yeshua, como es nuestro caso. Nosotros. Bien. Judíos para Jesús es una rama de un movimiento más amplio llamado judíos mesiánicos. Ahí está. Los miembros de este movimiento no son aceptados como judíos por la comunidad judía en general. Lo hemos sufrido. Y ¿sí? sí, No sí. por todos, pero a veces pasa. Aun cuando algunos de sus adherentes hayan nacido judíos, como es nuestro caso. Sí. Y que su vida ritual incluya rituales judíos. Aunque un judío por sí mismo podría aceptar a Jesús como el Mesías y técnicamente seguir siendo judío. Como en nuestro caso. Como en nuestro caso y como, por ejemplo, la gran mayoría de los apóstoles Claro, encuadran perfectamente en esta descripción. sí, tal cual. Y los seguidores de Yeshua, los primeros seguidores, que eran todos De judíos. hecho, sos más judío que antes. Es el texto de nuestro Sí. primer libro, el título, completos. Sí. Completás la fe al aceptar a Sí, Yeshua. o sea, ¿qué apóstol dejó de ser judío? Ninguno. No, ninguno. Nadie quiso dejar de serlo, nadie le dijo a un apóstol, vos no sos más judío. Pablo se definía, habiendo aceptado a Yeshua, como yo soy fariseo de fariseos. Sí, Y decía, soy judío natural de tal lugar, sí. de Pablo de Tarso.
Por eso, que en ese momento, ¿quién lo acusó a Pablo de no ser judío? Sí, Nada. lo acusaban, digamos, los Sí. que no, los judíos que no habían aceptado a Yeshua le decían que él no era más judío. Sí. Por ejemplo, en el libro de Hechos 21, cuando él quiere ir a Jerusalén, Sí. que le dicen, vengan, si vienen con un grupo de mesiánicos, como él estaba con sus seguidores, y respeten y guarden las costumbres, porque si no, no lo vamos a recibir. Pero ¿a vos te parece que lo acusan le dicen vos no sos más judío? Lo estaban acusando de poner ideas raras, o sea, Claro, de pero no. circuncidar gentiles, de decir que no tenían Sí. que respetar ciertas costumbres. Claro, pero estaba para mí visto como un integrante de una rama aparte de una de las tantas sectas del judaísmo, dentro del judaísmo, ¿no? Lo que pasa es que Pablo también, el apóstol Pablo, tenía una retórica tan elaborada y tan grande que prácticamente nunca le podían hacer frente. O sea, cuando Es él cierto. demostraba, yo soy judío, y decía por qué, Sí, prácticamente tenían que rendirse ante sí, eso. es cierto. Bien, otra pregunta. Esta pregunta es muy buena, la hemos tratado en algún momento, por lo menos en los Zoom. ¿Los judíos mataron a Jesús? Acá dice que no. Esto después lo vamos a analizar, porque hay una pequeña vueltita de rosca en ese Sí. caso, no es exactamente no la respuesta. Jesús fue ejecutado por los romanos, la crucifixión fue una forma romana de ejecución, no una judía, eso es real. ¿Sí? Los judíos tenían prohibición, en ese caso, de condenar a la pena de muerte, fue Sí. un romano que lo hizo. En la mayor parte de la historia cristiana, los judíos fueron considerados los responsables de la muerte de Jesús. Esto es debido a que el Nuevo Testamento tiende a colocar la culpa de manera específica en el liderazgo del templo y de manera más general en el pueblo judío. Bueno, de ahí surge una teoría antisemita, obviamente, de la que se agarraron muchos para empezar a perseguir y discriminar al pueblo judío. Sí. Cosa que es un extremo, totalmente tiene que ver más con el enemigo que otra cosa, ¿no? Con ese odio hacia el pueblo judío. Los judíos mataron a Jesús. Exacto. Sí. Argumento que escuchamos muy a menudo. Falso, obviamente. Sí, Hubo, sí, ahora lo vamos a explicar, una intervención Sí. para que algo de eso pase. De acuerdo a los evangelios, el gobernador romano Poncio Pilato se mostró reticente a ejecutar a Jesús, pero fue alentado por judíos sedientos de sangre, una escena que fue capturada de manera bien conocida por la controversial película de Mel Gibson del año 2004, La Pasión de Cristo. Muy buena película, no sé si la viste. sí, vi no toda, pero la vi. Muy fuerte. Los momentos más, bueno, de mayor tensión, sí, lo vi. Bien. De acuerdo al Evangelio de Mateo, después de que Pilato se lava las manos y se declara a sí mismo inocente de la muerte de Jesús, todo el pueblo, es decir, todos los judíos de Jerusalén, responden, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27, 25. Bien, ahí sí creo aclarar algo. La palabra habla claramente de cuando dice quiénes fueron los que efectivamente mataron a Yeshua, vamos a nombrarlo como corresponde, Sí, y dice que fueron los romanos, los gentiles y los judíos. sí. Todos tuvieron su responsabilidad. Sí. Yo lo que digo siempre es que los La judíos... ejecución la hizo Roma. Sí, lo que yo digo es que los judíos fueron los autores intelectuales. Claro. Y ejecutados No fueron... todo, obviamente una parte del Sanedrín, Claro. del poder político, estamos hablando. Obviamente, ¿sí? claro, sí. Gran parte quizás de los fariseos. Sí, sí, los judíos... Había miles sí, y miles de seguidores judíos que seguían a Yeshua. por supuesto, Y los, que lo amaban. los apóstoles, sí. Ellos no hicieron nada. Sí, colaboraron no interviniendo, tal vez, no defendiéndolo. Pero bueno, los autores intelectuales fueron los fariseos, las autoridades religiosas de la época que eran judíos. Sí, o sea, no fueron los autores directamente, No. sí colaboraron algunos para que eso pase, pero también colaboró mucho Roma y gentiles también. Sí. Hubo de los tres. Y lo principal es que Yeshua vino a eso, a morir Sí. de la manera en la que murió. O sea, él se entregó Y él voluntariamente. dijo, yo tomo mi vida, yo pierdo mi vida y la vuelvo a tomar. Eso es lo que hay que no perder de vista, ¿no? Que él se hubiera podido evitarlo tranquilamente, pero se entregó mansamente para salvar a la humanidad. Yo diría, todos somos responsables por esa muerte, pero todos somos salvos por esa muerte. Exacto. Y hay Sí. resurrección. Sí, por eso. Él murió por todos. Si no hubiera muerto de la manera en la que murió, si hubiera muerto de muerte natural, no hubiera servido de nada para hacernos salvos a nosotros, ¿no? Tenía que morir así, como murió. Exactamente. Bien, vamos a seguir con esta pregunta. Los judíos mataron a Jesús. Este clamor de sangre y otros versículos fueron usados para justificar siglos del prejuicio cristiano contra los judíos. Eso sí es una realidad. Sí. Mucho en el catolicismo se vio, ¿sí? Ese odio a los judíos son los responsables de la muerte de Jesús. Sí. Se instauró como un paradigma prácticamente. En 1965 el Vaticano promulgó un documento llamado Nostra Aetate, del latín para nuestra época, que declaró que los judíos en general no deberían ser tomados como responsables por la muerte de Jesús.
Sí. Este contexto cimentó el camino para un acercamiento histórico entre judíos y católicos. Varias denominaciones protestantes alrededor del globo subsecuentemente adoptaron declaraciones similares. Claro, eso, bueno, está bien, pero bueno, vino casi 2000 años, con casi 2000 años de demora, ¿no? Medio que Llegó en sí, delay. Sí. Una buena acción de parte del catolicismo para tratar de acercarse al judaísmo, pero bueno, ya es como Había que mucho daño que se había es como que el daño generado, estaba hecho. claro, sí. Después, ¿cómo haces para Para resarcir ese daño. sí, en 50 años de todo lo que pasó en casi 2000? Sí, tal cual. No es fácil. Bien, vamos a otra pregunta que plantea este estudio. ¿Por qué fue asesinado Jesús? Algunos han sugerido que Jesús fue un rebelde político que buscó la restauración de la soberanía judía y fue ejecutado por los romanos por sedición, un argumento que se propuso en dos obras recientes, Zelote, de Reza Aslan, y Jesús Kosher, de Shmuel Boteach. Sin embargo, esta tesis no es ampliamente aceptada por académicos del Nuevo Testamento. Si Roma hubiera visto a Jesús como el líder de una banda de revolucionarios, habría arrestado también a sus seguidores. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Sí, parte no es lo que refleja. Bueno, varios fueron arrestados igual. Sí, pero Pedro, el apóstol Pablo. Pero que Yeshua haya sido un revolucionario político no es lo que reflejan los evangelios, ¿no? Tenía su parte revolucionaria, claro, sí, obviamente. Pero cuando lo... Él no buscaba poder político. Claro, cuando lo apresan. Sí. Poncio Pilatos dice que no encontró ningún delito en él. Sí, sí. Que lo No encontraba prueba alguna para claro, decir que era culpable. que lo captura a pedido de los judíos, Sí. de las autoridades religiosas judías. Sí, y muchos romanos que están incitando también. Mm. Tampoco hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que sugiera que Jesús y sus seguidores eran celotes interesados en una rebelión armada en contra de Roma. Nunca buscó eso. No, por lo menos De hecho, no andaba armado. por lo menos los evangelios no lo dicen, ¿no? Claro. Más plausible es la hipótesis de que los romanos veían a Jesús como una amenaza para la paz y lo asesinaron debido a que estaba ganando seguidores que lo veían como una figura mesiánica. Yo creo que Sí. ahí es un poco la clave de la cuestión. Estaban Sí. viendo un rey espiritual que le estaba sacando poder al rey terrenal Sí. y al imperio romano. Sí, y para mí también es como que la gente del Sanedrín también tuvo temor de que por culpa de Yeshua los romanos arrasaran con todos los judíos. Entonces por eso es como que lo entregan. Parte por eso y parte, bueno, por la cuestión religiosa, pero parte por la cuestión política. Es como que los fariseos tenían ese miedo de que por culpa de Yeshua los romanos arrasaran con todo el judaísmo lo mataran a todos los judíos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos a seguir ahora en el próximo bloque desarrollando un poco más este texto tan interesante, tan profundo. Pero bueno, vamos a ir a una tanda con un poco más de música. ¿Tenés ganas, Pablo, un poco de música para relajar? Es un tema Sí. bastante serio que estamos tratando hoy. Por supuesto, sí. Bueno, esta canción en Yiddish, que es un dialecto que hablan los judíos de Europa, Sí. muy conocida, se llama Tumba la Laika, que quiere decir Te doy mi alma. Como veníamos hablando antes con Pablo Galowski, la pasaban en los casamientos, en los bar mitzvah, era bailar, y un tema que tiene muchísimos años, porque era quizás Sí. de la época de nuestros abuelos, de nuestras Seide y Bobe, como se dice en Yiddish. Sin embargo, se sigue pasando hasta el día de hoy. Ahí está. Vamos a disfrutar entonces, cuando quiera nuestro operador Pablo Galowski, Tumba la Laika. Пусть веселится вместе с тобой. Думает парень ночь напролет, ту ли девчонку в жены берет. Можно влюбиться и ошибиться, ах, если всю правду знать наперед. Тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лайка, тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лай. Тумба-ла-лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится
тобой. Слушай, девчонка, ты мне ответь, что может вечно, вечно гореть, что без дождя растет и в мороз, что может плакать, плакать без слез. Тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лайка, тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лай, тумба-ла-лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой. Парень, тебе я скажу, не шутя, камень растет без тепла и дождя. Вечно гореть любви суждено, плакать без слез может сердце одно. Тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лайка, тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лай, тумба-ла-лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой. Тумба-ла-лайка, тумба-ла-лайка. Тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лайка, тумба-ла-ла, тумба-ла-ла, тумба-ла-лай, тумба-ла-лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой. Тумба-ла-лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой. Bien, linda canción Tumba la Laica para disfrutar un rato, relajar un poquito este clima que estamos tocando, un tema profundo, interesante. Hasta Pablo Galagos, que recién opinó, nos decía que, Sí. lo voy a decir al aire, Poncio Pilato dice que cuando se lavó las manos, según él lo entiende un poco, puede ser porque lo admiraba tanto a Yeshua que no se animó a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho los evangelios hablan de que la esposa de Poncio Pilato Tuvo sueños, tuvo un pesadillas. sueño y después le comunicó a su Dijo, marido. no te metas con este hombre. Claro, él no le hizo caso, tal vez tuvo miedo de enfrentarse al pueblo que pedía la muerte de Yeshua o al Sanedrín. Sí, yo también creo que lo más claro es que le faltó el coraje para tomar la decisión de no hacer esta ejecución, ¿no? Sí. Porque él lo podía haber frenado. Ujú. Y no tuvo esa valentía también. Sí. En una lectura simple, objetiva, yo veo eso. Sí, bueno, lo importante para mí que Yeshua cumplió su plan, ¿no? Sí, como veníamos hablando Sí. recién entre los tres, entre los dos Pablos, y estaba yo participando también, decíamos, Yeshua vino a eso, vino a morir y a dar su vida por la humanidad, Y sí, y lo hizo. está bien, por eso, ¿no? Hubiera fallado si no hacía eso. Claro, por eso, ahí yo creo que no tiene sentido que los católicos o los cristianos acusen a los judíos, porque si Yeshua no hubiera muerto como murió, ellos no serían salvos. Seguro. Entonces, ¿por qué vas a acusar a un judío de haber matado a Yeshua? No serían salvos si lo aceptan. Exacto. Porque después sí, tienen el libre albedrío de aceptarlo o no. obviamente, sí. Bien. Bueno, vamos a seguir con el estudio, ¿te parece, Pablo? Sí. Primero, ¿tenemos algún mensaje? Creo que había algún mensajito por ahí Sí, por el grupo. tenemos el mensaje de Gir, de Costa Rica. Sí. Shalom, Marce y Pablo, interesante el programa, bendiciones. Bueno, un gran abrazo para Gir y para toda la gente de Costa Rica. Saludos a la distancia. Gracias por estar allí del otro lado de la radio. Bueno, vamos a compartir entonces otra pregunta más de este estudio. En este caso, Pablo, la pregunta es, ¿Jesús rechazó el judaísmo? Algunos han interpretado ciertos versículos de los evangelios como rechazos de la creencia y práctica judía. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se dice que Jesús declaró limpios a los alimentos prohibidos, un versículo comúnmente entendido como un rechazo de las leyes dietéticas o kosher. Pero esta extrapolación de Marcos, y no necesariamente la intención de Jesús y sus primeros seguidores judíos continuaron siguiendo la ley judía. Sí. Esto es lo que siempre resaltamos. Él cumplía la Torá. Él vino a cumplir la Torá. De hecho, Sí. él es la Torá viviente, ¿no? Para aquellos que creemos en Yeshua como Sí, Mashiach. habría que ver a dónde se hace referencia que Yeshua abolió las leyes dietéticas. No, es que no se hace referencia. Por eso. Pero bueno, él hablaba de que la oración santifica la comida y bueno, es bastante profundo. Habría que hacer todo un Sí. estudio como hicieron en un momento con Seba McDougall, Mm. que es un especialista en todo lo que es
leyes dietéticas, kosher, kasher, Sí. para que él... Estaría bueno en un momento quizás traerlo a la radio, ¿no? Sí, claro. Bien. Vamos a ver si podemos traerlo a Seba, que es un especialista en este tema. Un experto, sí. Sí, Seba tiene formación judía tradicional, judía ortodoxa, judío mesiánica y como cristiano. Es muy completo, la Muy verdad. completo, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir un poco avanzando. El Nuevo Testamento también incluye numerosos versículos que declaran a Jesús como igual a Dios y como divino. Esto no sé si están exactamente así, ¿no? Pero dice, una creencia difícil de reconciliar, duda de la insistencia del judaísmo de la unicidad de Dios. Claro, estamos hablando del Adonai de Had, Dios es uno, el Sí, Shema. Deuteronomio 6.4, escucha a Dios de Israel, Dios nuestro, Dios es uno. Sí. Sin embargo, algunos judíos de la época encontraron compatible con su tradición la idea de que lo divino podía tomar forma humana. Otros quizás vieron a Jesús como un ángel, tal como el ángel del Señor, que aparece en Génesis 16, Génesis 22, Éxodo 3, en forma de zarza ardiente y de otros versículos. Yo lo interpreto desde mi óptica como ese Mesías, Sí. ese Mashiach, ¿sí? Lo mismo, sí. Digamos, a mí me gusta hablar, para hacerlo simple, en términos de entidades. Adonai es una entidad, Yeshua es una entidad, Ruach HaKodesh es una entidad, los tres conforman una sola. Adonai y Had, Dios es uno. Amén. Creo que ahí cierra perfecto. Sí. Bien, ¿existen textos judíos que mencionen a Jesús? Sí, dice el autor. El historiador judío del primer siglo, Josefo, Flavio Josefo. sí, lo hemos nombrado muchas veces aquí, menciona a Jesús, aunque la mayor referencia en su antigüedad es de los judíos, parece haber sido editada y aumentada por escribas cristianos. Hay pocas referencias en el Talmud a Yeshu. Yeshu quiere decir como el despreciado. O sea, los principales ortodoxos o rabinos ortodoxos Sí. le sacan la A al final, ponen Sí. Yeshu, Un mote despectivo. despectivo. Sí. Pasa en vez de ser Yeshua salvación a Yeshu como el despreciado. Sí. Una cosa así. Que muchas autoridades creen que se refiere a Jesús. El tratado de Sanedrín del Talmud originalmente registró que Yeshu, ese nazareno, fue colgado en la víspera de Pesaj por el crimen de llevar por mal camino a los judíos. Esta referencia fue eliminada de versiones posteriores del Talmud, probablemente debido a su uso por los cristianos como un pretexto para la persecución. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque primero la cosa y después dicen, no, si esto no conviene, mejor saquémoslo. Sí. Eh, Sí, ahí un poco está. hace ruido. Sí, ahí está, bueno, el Talmud es uno de los libros sagrados del judaísmo. Tiene pensamientos bíblicos y tiene pensamientos humanos también. Sí, Sí, es un tema... Sí, y bueno, ahí se acusa de impostor a Yeshua. Sí, sí. Sí. Sí, se niega que sea el Mesías, Sí. se lo dice, se lo trata de maldito. Sí, por más que después hayan sacado eso, originalmente está en el Talmud. Obviamente se contrapone a lo que es la visión judío-mesiánica, donde vos tenés Torá, Tanaj, Brija allá, y parte de la base que Yeshua es el Mesías. Sí, ¿Sí? En el periodo medieval, un trabajo llamado Toledot Yeshu presentó una historia alternativa de Jesús que rechaza las creencias fundamentales cristianas. La obra, que no es parte del canon de la literatura rabínica, no es tan conocida. Maimónides, en su Mishneh Torah, describe a Jesús como el fallido Mesías previsto por el profeta Daniel. Claro, ahí estamos en lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. De cómo al no haber un discernimiento desde el Ruach HaKodesh en la Torá o en el Tanaj, se desvirtúa el mensaje que luego tiene concordancia, por ejemplo, con Apocalipsis. sí, Porque si vos, bien me mencionaste antes, Pablo, con discernimiento espiritual de Ruach HaKodesh, es hasta, no digo fácil, pero es más sencillo discernir qué es lo que dijo Daniel con respecto a las profecías finales que se ven en Apocalipsis, porque hay mucha concordancia. Ahora, cuando vos no ves ese análisis, es difícil entenderlo. sí. Daniel incluso creo que habla del Mesías llegando en las nubes. Sí, tendría que chequear Sí, los pasajes, pero sí, puede ser. sí. Lo que sé es que Daniel obviamente habla todo el tiempo de los tiempos finales, de las semanas, de las últimas semanas, de 40 semanas, etcétera. Sí, O sea, tiene un mensaje apocalíptico, sí, de los 3 años y medio que iba a durar el reinado del anticristo. de las últimas asolaciones, Sí. de las tribulaciones y toda la etapa final. Bien, dice, en vez de redimir a Israel, Maimónides escribe, Jesús causó que los judíos fueran asesinados y exiliados, cambió la Torá y la llevó al mundo a adorar a un falso Dios. Qué terrible, ¿no? Y bueno, Todo lo contrario a lo que venimos señalando aquí como verdad. claro, pero Maimónides vivió en una época de gran persecución a los judíos por parte de los cristianos. Sí, O sea que, está bien,
dentro de... Claro, hay que entender un poco el contexto. Es como que todo cuadra, ¿no? Porque... ¿qué iba a decir Maimónides? No, es medio... Es ilógico, pero es lógico al mismo tiempo. Sí, tal cual. Bueno, y para terminar, Yehuda Kurzer, que es el autor de este estudio que se llama, lo volvemos a repetir, ¿qué es lo que creen los judíos acerca de Jesús? Como subtítulo, cómo el judaísmo ve al hombre que los cristianos veneran como el Mesías, da una serie de agradecimientos y bueno, los vamos a decir para comprender de dónde él se tomó para afirmar estos pensamientos. Él agradece especialmente a Amy Jill Levine, profesora universitaria de la Facultad del Nuevo Testamento y Estudios Judíos de la Escuela Teológica Vanderbilt y del Colegio de Artes y Ciencias para su asistencia con este artículo. Bueno, creo que es un interesante artículo. Tuvimos que desmenuzar algunos pensamientos porque por ahí todos no son totalmente precisos, por lo menos en cuanto a lo que enseñamos desde la visión judío-mesiánica, pero creo que en un 90% hay bastante exactitud, por eso lo seleccionamos. ¿Sí? Además, bueno, cabe señalar, Pablo, que siempre decimos, hay una sola verdad, una sola emet, como es en hebreo, una palabra, pero después hay tantas formas de interpretarlo como personas hay en el planeta. Exacto. ¿Sí? Cada cual después forma su opinión y es respetable siempre y cuando se pueda fundamentar. Pero verdad hay una, ¿no? La verdad hay una sola. La realidad. Lo que manda es la realidad. Sí. Así que creo que Pablo adhiere a ese pensamiento también, Pablo Galowski. La única verdad es la realidad. Sonríe, sí. Lo hicimos reír. Ahí está. Bien. Bueno, para redondear, nos quedan 9 minutitos. Lo que vamos a hacer es, como dijimos hace un ratito mientras escuchamos la canción, Pablo, desde nuestro pensamiento, ¿sí? Vos como judío que crees en Yeshua, ¿qué te genera a vos el nombre hoy en día Jesús cuando lo escuchás o cuando... ¿Qué pensamiento te trae a la mente? Mirá, yo me remonto a cuando yo no era seguidor de Yeshua, del Mesías, ¿no? Cuando no creía en el Mesías. ¿Cómo lo veía? Creo que lo veía como lo ve un judío promedio hoy por hoy. Lo veía lejano, distante, muy, muy lejano. Nada que ver con lo que era alguien judío, por más que se decía que era judío. No me interesaba averiguar de su vida, lo veía tan identificado con el catolicismo, claro, ¿no? Que lo veía, bueno, muy, muy lejos mío, muy, muy lejos mío. Como que no tenía nada que ver con vos. No, justamente por lo que hablamos tantas veces, ¿no? Por esa identificación que se le fue borrando a través de los siglos y desde los primeros años en los que el movimiento mesiánico dejó de estar encabezado por judíos y pasó a estar encabezado por gentiles, ¿no? A partir de ahí se le fue borrando la identificación con tanto éxito que 2000 años después un judío como yo, o como tantos otros, hablo en representación seguramente de muchos, empezaron a verlo de una manera muy, muy lejana y muy distante. Te pregunto ahora, con la obra un poco más acabada en tu vida, más cercano a este Yeshua judío, justamente cuando descubriste eso, es Yeshua el Mesías judío, saquemos el Jesús cristiano. Sí. Cuando vos dijiste, es realmente Yeshua el Mesías judío, ¿qué sentiste ahí? Bueno, sentí una mezcla de cosas, ¿no? No lo podía creer cuando me decían, pero Jesús es judío, pedile a él cualquier cosa que necesites. Mi tía Inés, ¿no? de Río Negro, me dijo una vez, cuando necesites algo, cuando estés en apuros, en aprietos, cuando tengas un problema, vos pedile ayuda a Jesús. Bueno, no le di bolilla por mucho tiempo, hasta que realmente una vez sí lo necesité, dije, Jesús, ayúdame. Todavía no usaba los términos correctos, estamos acostumbrados a usar, y sentí una paz tremenda, ¿no? Bueno, a partir de ese momento comenzó un camino nuevo y bueno, empecé a familiarizarme con que Yeshua es el Mesías. Un cambio rotundo en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. Y bueno, hasta hace poquito todavía estuve tal vez un poco confundido en cuanto a
al judaísmo de Yeshua, ¿no? Hoy por hoy creo que lo tengo bastante comprendido eso. Bien, yo voy a contar en mi caso personal. El primer pensamiento que se me viene a la mente cuando era muy chiquito, yo fui criado desde muy chico como judío, circuncidado, jardín de infantes primaria judía, hablando hebreo ya desde muy chico, clubes de la colectividad. Mi familia nos reuníamos en todas las fiestas, una familia judía tradicional. Y me acuerdo que, bueno, típico que cuando llegaban las fiestas de Navidad o las Pascuas cristianas, como le llamaban, en realidad es el Pesaj judío, en la tele pasaban las películas de Jesús. Sí. Y a mí una vez lo miré de curiosidad, porque a mí me habían enseñado que era todo mentira eso. Y me dio mucha impresión, porque yo vi el momento que lo crucificaban y salía sangre. Yo debía ser un chico de 10 años. Sí. Y no me gustó nada. Lo sentí tan lejano. Digo, no tiene nada que ver conmigo. A ver, yo voy a un colegio hebreo, hablo hebreo. ¿Qué tiene que ver Jesucristo, que lo muelen a palos, conmigo? Y Sí. me acuerdo que me dio miedo. Esa fue la primera sensación que recuerdo, un sabor amargo, me dio miedo. Sí. Pasaron los años, pasé pruebas, en algún momento me pasó como a vos, pasé internaciones, problemas de salud y económicos graves. Y un día alguien me habló me hablaba de Jesús en ese caso, que si yo lo aceptaba me podía cambiar la vida. Dije, bueno, ya había pasado por un montón de circunstancias, médicos, psicólogos, de todo, nada me había funcionado. Dije, bueno, está bien, hice la oración y empecé a sentirme cada vez mejor. Sí. Y empecé a estudiar, empecé a congregarme, y al poco tiempo una tía mía me llama, me dice, a 3 cuadras de tu casa había una congregación mesiánica, hoy no está más, esa sede ahí. Y ahí ya se hablaba de Yeshua, y también empecé a leer e investigar, y me empecé a sorprender. Pero es tan judío o más que yo. Sí. Y de repente un día descubrí que los dinteles de Egipto, que estaban a través de una prédica que me dieron, era la sangre de un cordero, la misma que él había derramado en el madero y que a mí me había asustado de chico. Sí. Pero era la sangre de un judío que se está derramando. Y que por esa sangre somos perdonados, y que además él, como dijimos antes, festejaba la fiesta judía, fue circuncidado. Y yo dije, wow. Y un día escuché este pensamiento. Por la muerte de un judío, la humanidad tiene la posibilidad de alcanzar la salvación. Y eso me cambió la mente. Sí. Porque ahí dije, es el judío de los judíos. ¿Sí? Porque seas judío, gentil, católico, es una persona judía que dio la vida por vos. Y nadie hace eso. Amén. Casi nadie da la vida por otro. Él dejó que la cena en su cuerpo. Me di cuenta que lo que yo había visto de chico y que me daba miedo, ahora tenía valor. Claro. Ahora lo valoraba. Porque por esa sangre que a mí me dio miedo es la que después me salvó. Sí. Y ahí dije, es tan judío como yo. Y hoy creo que nos pasa que no solo que pensamos es tan judío como yo, sino que queremos ser como él. Ese es el modelo terminado. Sí. ¿Sí? Para tanto judíos como gentiles. Amén. Entonces, creo que ese amor es, en definitiva, eso, amor. El amor del Señor y el amor de un judío que dio su vida por la humanidad, por la cual estamos más de 2000 años después hablando de ese acto tan tremendo. Amén. Bueno, me parece un lindo pensamiento para ir cerrando Sí. el programa de hoy. ¿Hay algún mensajito más? Me parece que no, Pablo. No, Marce, creo que ya estamos con el de Gir, fue el último. Bien, entonces mandamos nosotros saludos al aire a toda la gente de la comunidad Javerín Tobim. Obviamente un gran abrazo para todos, a todos los países de Latinoamérica, que siempre tenemos amigos que se van conectando a los Zoom y a las distintas reuniones. Ahora agradecemos a Pablo Galauji en la operación. Muchas gracias, Pablo, como siempre, un muy buen trabajo. Bueno, como siempre, sí, vamos a decir como siempre. Sí, un gran trabajo. Ahí saluda, se ríe. Bien, lo tomamos con humor, ya todos saben que somos muy amigos. Sí. Bueno, Pablo Buildao, de nuevo, gracias por compartir esta noche con todos nosotros. Gracias, Creo que hemos Marce. tenido un programa fuerte, ¿no? Fuerte, pero lindo, apasionante. Bien. Y nos vamos a despedir con el tema que siempre cerramos, de Barak y de Alex Campos, hablando de esta libertad que nos dio Yeshua. Dice, ¿lo decimos juntos, Pablo? Sí. Conocerás la verdad te hará Libre. Gracias, nos vemos en la próxima. Shalom, un gran abrazo, bendiciones para todos. Shalom. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy
te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre y hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré.